Entonces, el colectivo se dedica a que podamos dar este tipo de herramientas para ellos y por eso tenemos esos nodos y ese enfoque principalmente en Latinoamérica. Cuando hablamos de diseño disruptivo, ¿de qué hablamos? Voy a profundizar un poco más sobre el enfoque de diseño disruptivo al final de la presentación, pero por ahora solo quiero que se queden con dos ideas principales. El trabajar en diseño disruptivo, nosotros buscamos trabajar en la intersección entre lo que es pensamiento sistémico y la intersección entre el pensamiento de diseño o design thinking. Entonces, buscamos que tengamos un entendimiento de cómo las intervenciones y cómo lo que hacemos está conectado con todo la complejidad de ese problema, pero le damos una visión y un enfoque a partir de lo que puede ser deseable para las personas que están viviendo y que están inmersas en esa realidad. Entonces, es ahí, en esa intersección, en donde está la intersección del diseño disruptivo, y vamos a profundizar un poco de eso al final, ya que tengamos un mayor contexto también como de cambio sistémico. Entonces, ya entrando en materia, me gustaría preguntarles a ustedes, y sería buenísimo para eso que utilizaran el chat que tienen ahí al ladito, que me contaran un poco. Si estamos hablando un poco de cambio sistémico, y lo que principalmente nos interesa son cambios sociales, ¿qué grandes cambios sociales ya sucedieron? Que ustedes puedan dar cuenta de, o que la historia de la humanidad nos hayamos dado cuenta de que hubo ya estos grandes cambios sociales. Pueden usar el chat allá al lado, que estoy revisando aquí sus intervenciones. Y para que avance. Uno, muy bueno, la revolución industrial. ¿Ok? El cambio en el sistema de producción. Efectivamente, hemos habido, la revolución industrial principalmente fue un cambio social importantísimo, en el cual cambió mucho la manera en que las ciudades estaban dispuestas, la manera en que producimos. Tenemos Internet y como consecuencia las redes sociales. ¿Okay? Y algunas leyes laborales también mencionan ahí. ¿Alguien quiere especificar un poco sobre algún tema en particular? Por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Hay también ahí un comentario sobre los ODS y ponernos de acuerdo en metas sociales a nivel global. Pero pensando un poco en cosas que ya acontecieron, por ejemplo, la esclavitud, temas LGBTI, perfecto, pero ¿qué ya sucedió? Por ejemplo, en México el matrimonio igualitario está aprobado por ley. Hay algunos países que no, y hay algunos otros países en donde la legislación todavía está trabajando en eso, ¿no? Por ejemplo, derechos de las mujeres, ¿no? Es algo que hace 100 años, desafortunadamente, no teníamos esta visión. Y las cosas estaban muy mal, ¿no? No tenían derecho a propiedad, no tenían derecho a votar, ¿no? Esos son otros ejemplos. ¿Hay algún ejemplo en específico que quieran enfocar ahí? Por ejemplo, la persona que mencionó temas LGBTI, Raúl Montiel. Matrimonio igualitario, que le interesa, ¿no? Vamos por ahí. Entonces, pensando un poco en estos ejemplos que dieron también, los cambios a gobiernos democráticos, cambios en sistemas de producción, la adopción, ¿no? Esos ejemplos que están dando
la adopción en temas LGBTI. ¿Cómo creen que sucedió este cambio? Esa es la siguiente gran pregunta. Por ejemplo, en el tema de las leyes laborales, ¿no? No teníamos antes leyes que protegieran a los trabajadores, en temas LGBTI, en los temas de adopción. ¿Cómo consideran ustedes que hubo este cambio, que sucedió este cambio? O como mencionaba en el tema de los derechos de las mujeres y la equidad, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. ¿Cómo es que estamos avanzando en ese tema y cómo es que ha sucedido estos cambios? Ahí es el uno, a través de revoluciones, muchas veces violentas, menciona Andrés Gómez. ¿Ok? Esa es una manera, efectivamente. La unión de un grupo significativo de personas que se oponen al orden establecido. También mencionan que es a partir de la disconformidad de pocas personas que fueron movilizando masas. A través de la presión social, manifestaciones públicas y cambio de narrativa. Muy bien. Poniendo el tema en lo público, ya están mencionando a partir de la información. Muy bien, efectivamente. Entonces, todas estas respuestas son correctas. Y lo que quiero que reflexionemos un poquito es que de todas estas respuestas, no hay una sola que solo esa respuesta sea la correcta, sino todo lo que ustedes están mencionando. Muchos de estos cambios sociales no han sido solamente a través de poner el tema en lo público. Poner el tema en lo público ayudó, pero también ayudó a tener más información. Tener más información ayudó, pero movilizar masas también ayudó. Tener personas que pueden abanderar el tema y que pueden mostrarse como una persona identificable que está liderando el tema, ayuda también. Y a veces también, ¿por qué no decirlo? Han habido emergencias, surgen choques que también hacen que estos cambios se catalicen y estos cambios sucedan de una manera mucho más rápida. Entonces, todo eso es correcto, ¿no? Entonces, esa es un poco esa reflexión que quiero que se queden ahí, para pensar que todos estos cambios suceden no solo a través del trabajo o el apoyo de un solo grupo, sino de todos estos factores que se van juntando y que van generando este cambio, ¿no? En temas de sociedad civil, dicen también aquí el hashtag cruzada con nosotras, ¿no? Entonces, todos esos cambios sí, efectivamente, apoyan. Y pasando un poco más también a por qué es importante, entonces, tener este enfoque también sistémico, ahora que ya sabemos que no es solamente una causa, sino muchas causas. ¿Qué pasa cuando no lo tenemos, no? ¿Qué pasa cuando de pronto creemos que una solución o que una intervención solamente a través de esa intervención o solamente a través de hacer eso puede tener un efecto mayor? Este es el ejemplo de las redes mosquiteras en Tanzania. Las redes mosquiteras en Tanzania fueron distribuidas por muchos medios de ayuda internacional como la forma más efectiva de combate a la malaria. Efectivamente, esta era una manera muy práctica de poder combatir la malaria. Sin embargo, muchas cosas que no se consideraron y que tal vez empezaron a surgir una vez que empezó a llevarse a cabo esta intervención, es el que estas redes mosquiteras tuvieron otra serie de efectos, ¿no? Uno de esos fue que la misma industria de redes mosquiteras en Tanzania colapsó, ¿no? Quebró, porque tienes un montón de redes mosquiteras que ahora son regaladas,
pues ahora lo que yo produzco y yo vendo, pues nadie más lo va a comprar porque ya lo tienen todo el mundo casi regalado, ¿no? Hubo un exceso de esta materia prima en el mercado y se empezaron a hacer tutús, velos de novia, se creó todo un mercado a partir de esto, y también fue usada como redes de pescar. Grande problema que fue usada como redes de pescar es que estas redes vienen impregnadas con insecticida, y el insecticida a su vez contaminó ríos y lagos donde las personas estaban procurando su alimento. Entonces, es algo bien interesante porque evidentemente el programa tuvo muchos beneficios y ayudó mucho a cortar el contagio, ¿no?, de la malaria. Sin embargo, tuvo otra serie de consecuencias no deseadas que podían haber sido predecibles un poco si teníamos esta idea también de tener una mirada un poco más sistémica. Entonces, la parte mala, ahí sí, y por qué necesitamos mantener una mirada sistémica, es para mantenernos alerta de estas consecuencias no deseadas. Y usamos muy cuidadosamente las palabras, debemos mantenernos alertas, porque una vez que entramos más a profundidad con el tema de pensamiento sistémico, nos damos cuenta que también muchos de estos problemas no siempre son predecibles, ¿no? Son cosas que van a surgir, pero tener esta mente y esta mirada de pensador, de pensamiento sistémico, nos permite por lo menos estar alertas a eso, ¿no? Pero, por otra parte, también hay una parte buena, ¿no? No todo es negativo aquí, sino hay una parte positiva. También podemos provocar efectos positivos, ¿no? Y este es el caso de Primavera X. Primavera X es una de las diferentes iniciativas de un agente de cambio muy importante aquí en Brasil, que se llama Edgar Gouveia. Y una de estas iniciativas es este juego, en donde es un juego para niños de menos de 15 años, entre 10, 15 años, en donde los niños se empezaban a involucrar en los cuerpos de agua cercanos a donde ellos vivían. Y para eso el juego les pedía que después de jugar, una vez que recibían ese llamado, tenían que hacer un equipo, ¿no? No pueden hacer esto solo. Y después de no poder hacer esto solo, tienen que además buscar aliados, ¿no? Adultos que puedan funcionar como aliados, pero también aliados de la comunidad, del gobierno, del barrio donde ellos viven, y luego buscar una transformación en estos cuerpos de agua. Este juego se diseminó por todo Brasil y movilizó una cantidad impresionante de escuelas, de niños, pero también de adultos. Y lo interesante también de pensar que si tenemos esta mirada mucho más sistémica, es que estos efectos positivos caen también en cascada, como pensando, por ejemplo, en participación, ¿no? Son personas y son comunidades que ahora están mucho más enganchadas y que pueden tener una participación en su comunidad mucho más activa, o que ya abrieron tal vez un canal de comunicación con el gobierno local, y va a ser difícil que se cierre, ¿no?, ese canal ya que tienes una comunidad así de activa. Entonces, pensar que si tenemos también esta mirada de pensamiento sistémico, podemos también provocar intencionalmente efectos positivos en cascada, ¿no? Y ahora sí, ya entrando a algunas maneras que tenemos para poder identificar el sistema en el que estamos actuando para entonces cambiarlo, ¿no? Entonces, pensemos un poco qué herramientas tenemos para reconocer el sistema que queremos cambiar. Y conforme las vaya presentando, si alguno de ustedes tiene algún ejemplo o si lo ha usado anteriormente, lo puede comentar también ahí en el chat. Pero ¿qué herramientas tenemos entonces? Porque primero necesitamos identificar muy bien este sistema en el cual queremos trabajar y después entonces pensar qué es lo que podemos hacer
ya que entendemos todas estas interacciones y cómo todo esto está conectado, ¿no? Entonces, algunas herramientas que tenemos es la de práctica sistémica, que es un enfoque desarrollado principalmente por la Fundación Omidyar. Tenemos también un modelo de iceberg y tenemos también un modelo de línea de tiempo o de comportamiento en el tiempo, ¿no? Entonces son tres maneras diferentes, hay muchas más, ¿no? Estas son solo algunas como para empezar a calentar un poco la conversación de qué es lo que se puede hacer y para qué sirven. Pero esas son solo algunas. Entonces, muy prácticamente vamos a darle una pasada por encima a cada una de estas herramientas que tenemos para identificar todas estas complejidades. Por ejemplo, en el mismo caso de las redes mosquiteras, o en alguno de los casos que ustedes mencionaron, ¿no? Podemos hablar del tema de la cruzada con nosotras, ¿no? Estaban mencionando el tema de la violencia contra las mujeres, específicamente en México, ¿no? Para ubicarlo muy bien. Entonces, el tema de práctica sistémica tiene 3 puntos principales, obviamente es una súper simplificación, pero primero es entender un poco los patrones que existen en el sistema. ¿A qué nos referimos con estos patrones? Las cosas que se repiten una y otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el transporte público en la Ciudad de México, tenemos un patrón negativo que se repite, que es el de el acoso, ¿no? Se está más o menos naturalizando y normalizando que se acosa en el transporte público, lo cual evidentemente está muy mal. Ese es un patrón, se repite en diferentes transportes públicos, en diferentes espacios públicos, ¿no? Hay también patrones positivos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la reacción que están teniendo algunos grupos feministas para denunciar este tipo en general la violencia, ¿no? Contra las mujeres y de alzar la voz cuando esto sucede, ¿no? Entonces ese patrón cada vez más se está repitiendo, aunque todavía falta mucho más para que se repita, ¿no? Entonces, cuando pasamos al segundo punto, que es cómo que estos patrones interactúan, ahí entendemos un poco esta simbiosis o estos ciclos, cómo interactúan unos con otros. Tal vez el hecho de que hayan mayor vocalidad al respecto de que estos grupos feministas están exigiendo estos cambios, tal vez los patrones de acoso en el transporte público disminuyan un poco, ¿no? Entonces, entender estas interacciones nos ayuda un poco a entender mejor esto. Y por último tenemos los puntos de apalancamiento, que es donde nuestra intervención muy puntual puede hacer un cambio que pueda tener efectos en más partes del sistema. Y entenderlos desde el punto de vista desde donde trabajamos cada uno de nosotros. Si trabajamos más dando servicios directamente, si trabajamos tal vez más en incidencia política, eso va a depender, ¿no? Entonces, eso es un poco como el tema de práctica sistémica. Un ejemplo que tenía preparado es aquí un esquemita muy sencillo, aunque evidentemente en práctica sistémica queremos mapear todo el sistema, ¿no? Pero aquí es solo un proceso que queríamos identificar, que fue a través de un estudio que se hizo sobre emprendimiento e innovación social en Guadalajara, en donde se identificó un patrón del tema de los indicadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos un indicador
que normalmente son indicadores de proceso, es decir, cuántas personas atendemos, cuántas personas usan el servicio, lo cual esto nos hace, o sea, tiene el efecto de hacernos ignorar la efectividad del programa y nos hace adictos tal vez a solo mostrar esta información positiva, porque si empezamos a evaluar tal vez el programa, tal vez no encontremos que el programa sea tal vez tan efectivo, ¿no? Entonces, esto es donde queda la parte de aquí abajo, que es la evaluación de resultados, que realmente sí sería una solución fundamental, queda un poco desplazada porque nos conviene más tener solamente datos positivos. Y otro punto ahí interesante es que muchos de estos efectos en los sistemas tardan mucho tiempo en que puedan emergir, en que podamos ver los resultados, ¿no? Otro ejemplo ahí puede ser el famoso Hoy No Circula en México, o en Colombia el placa y pico, ¿no? Y también que acaban de integrar en Perú, en Lima. Es una solución inmediata que da un parche o un curita al problema del tráfico en la ciudad y al problema de la contaminación en la ciudad. Pico y placa. Muchas gracias ahí por la corrección. Pero a la larga está desplazando la carga y está desplazando una solución fundamental, que es tal vez tener un sistema de transporte público mucho más eficiente, ¿no? Entonces, en el momento hace sentido, pero el efecto, el retraso en ese efecto toma mucho tiempo. ¿Y cuál es ese retraso en ese efecto para los países que apenas lo están implementando? En México ya tenemos mucho tiempo con ese. Y el efecto es que las personas que tienen posibilidad de comprar 2 carros, compran dos automóviles. Entonces, el día que no circula un automóvil, usan el segundo y se acabó. Entonces, realmente no hay un gran efecto. Pero eso no se ve inmediatamente. Tarda mucho tiempo para que entonces podamos verlo en el sistema, ¿no? Hay otro segundo modelo que también me gustaría como ver, que es también bastante común en ser utilizado, que es el modelo de iceberg. Este modelo de iceberg lo que dice es que los eventos o los síntomas del problema es normalmente la punta del iceberg, lo que podemos ver inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Regresando al ejemplo de la violencia contra las mujeres en México, probablemente son estas manifestaciones, ¿no? Pero eso es solamente el síntoma. Estas manifestaciones y este repudio a la violencia no se dio de la noche a la mañana. Hay una serie de patrones, ya vimos unos, ¿no? Que eran, por ejemplo, esto del acoso en el transporte público, por ejemplo, lo que hablan de micromachismo, ¿no? Comentarios que a veces permiten otro tipo de comportamientos. Esos son también otros patrones que soportan esto. Y tenemos también abajo de estos patrones estructuras que soportan eso. Estructuras, eso es lo que son tanto visibles como invisibles. Pensemos estructuras como un cuerpo de policía que tal vez no está entrenado no es que tal vez no esté entrenado, no está entrenado para recibir denuncias por acoso sexual, ¿no? Y que por eso mismo las personas tienen mucho miedo de denunciar, porque además el sistema hace que las revictimice, ¿no? El sistema judicial, ¿no? El sistema judicial, que es un sistema judicial largo, engorroso y que toma mucho tiempo, ¿no? Que toma mucho tiempo a las personas poner una denuncia. Esas son las estructuras que soportan esos patrones. Estructuras, por ejemplo, en nuestros trabajos, que tienen mayoritariamente hombres, ¿no? Entonces,
si tampoco hay una equidad en los trabajos, tampoco podemos generar estas conversaciones que cambien estos patrones, ¿no? Entonces, todas estas estructuras. Y por último, y es la parte más profunda del iceberg, ¿no? Y en esa misma profundidad van también los niveles en la dificultad de cambiarlos, están los modelos mentales o los paradigmas. Pensando en algunos paradigmas también, en este mismo ejemplo de la violencia contra las mujeres, modelos mentales de algunas personas sobre, por ejemplo, roles de género, ¿no? Existen todo un patrón de modelos mentales que las mujeres son mejor para unas cosas y los hombres son mejor para otras cosas. Tal vez uno de esos modelos mentales sea lo que sustente al final también todas estas estructuras y a su vez todos estos patrones y a su vez todos estos eventos que tenemos, ¿no? En el tema de la contaminación ambiental, comenta Jan, que requiere de una solución multidisciplinaria. Sí, evidentemente. Entonces, esa es como toda la mirada que queremos traer, y que si lo queremos mapear, tal vez el tema, regresando al tema de la contaminación ambiental en las ciudades, podemos también verlo con este iceberg, ¿no? Si me ayudan también ahí en el chat, pues ver eventos o síntomas, pues podemos ver el tráfico, podemos ver la contaminación, podemos ver las personas moviéndose de la ciudad principal hacia la periferia o hacia ciudades menores, ¿no? Luego entendemos patrones, que esos patrones pueden ser tal vez patrones de comportamiento, de decir, no voy al centro normalmente en auto, dejo el auto siempre afuera, que entonces ya tenemos lugares donde tenemos estos patrones, o patrones en donde creemos en nuestro modelo de desarrollo que el desarrollo o el éxito de una persona se mide también a veces cuando compran un auto, ¿no? Ya, felicidades, ya tiene un auto. Y ese es un patrón que estamos ahí reafirmando. Y ya para cerrar con ese tema de estructuras y modelos mentales, tal vez estamos pensando en estructuras físicas, pero también invisibles, ¿no? Estructuras físicas como lo que puede ser la capacidad o incapacidad que tengamos de tener un buen transporte público, o de que los autos puedan circular de manera más fácil en la ciudad o no. Eso afecta de alguna manera. Los modelos mentales de si el auto es un símbolo de estatus, ¿no? O solamente las personas con menos ingresos caminan, ¿no? Esos son modelos mentales que podríamos empezar a intentar quebrar. O hay una frase en México que dice un pueblo bicicletero, ¿no? Un pueblo de bicicletas, de una manera despectiva. Cuando vamos a ciudades en donde se puede ir en bicicleta y lo apreciamos mucho. O hay programas, por ejemplo, la ciclovía, que empezó de hecho en Colombia y después fue exportada a muchas otras ciudades, que cierran las calles el domingo para que las personas usen la bicicleta. Y eso también pueden ser cosas que empiezan a cambiar estos modelos mentales y estos patrones de comportamiento. Y en el último de las maneras en que tenemos también de mapear o de identificar, ¿no?, el sistema que queremos cambiar, está una línea del tiempo o una línea de comportamiento a través del tiempo, ¿sí? Entonces, en estas líneas lo que tratamos de visualizar es, en un eje, qué es lo que más visible es, y en otro eje, el tiempo, ¿no? El tiempo que pasa a través de una intervención, a través de cambios en comportamiento, a través de intervenciones que hacemos, ¿no? Entonces, siguiendo
el ejemplo que estábamos dando con la violencia contra las mujeres, puede ser que este comportamiento en amarillo pueda significar tal vez el acoso en el transporte público, y el efecto en rojo pudiera ser tal vez las denuncias o el alzar la voz cuando acontece esto en el transporte público. Esto da para hacer diferentes tipos de gráficas, pero también es interesante pensar si hay algunas gráficas, o sea, algunos comportamientos o algunos efectos que siempre sí van a cambiar, a cruzarse, o hay comportamientos que van a chocar y que siempre van a tender a regresar a su mismo estado original. Pensemos, por ejemplo, en la disponibilidad de, siguiendo con el tema de contaminación, pero ahora pasándolo a un tema de contaminación en cuanto a basura o generación de residuos, en los sistemas que tenemos de reciclaje, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos un maravilloso programa de separación de residuos y de reciclaje, que muchas veces puede ser una gran aspiración para muchas ciudades o para algunos centros de trabajo. Pero, y ahí hago la pregunta, a ver, pensando también en esta línea del tiempo, ¿ustedes creen que al final los sistemas de reciclaje generen más residuos o generen menos residuos? ¿No? Se pueden ahí poner sus respuestas. Más residuos, menos residuos. La pregunta es, ¿ustedes creen que los sistemas de reciclaje generen más residuos o menos residuos? Ron dice, generan más residuos. No todo se puede reciclar muchas veces. Muy bien. Efectivamente. Andrés dice, creería que generan menos residuos. La realidad es que los residuos técnicamente son los mismos, solamente que se están separando, lo cual no quiere decir que necesariamente se reciclen. Pero tenemos que considerar que las personas pueden tener un efecto de rebote al pensar de, bueno, si estoy reciclando entonces todas estas latas de aluminio, si estoy reciclando todos estos papeles, cartones, popotes biodegradables, los puedo consumir más, ¿no? Entonces probablemente no va a reducir la emisión de residuos, sino que la va a aumentar. Entonces también da un poco para dar estas miradas, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Que se recicle más es un buen objetivo, sí, pero también que se reduzca los residuos, ¿no? La disposición de residuos. Entonces, efectivamente. Clave, depende del análisis del ciclo de vida de cada producto y si hay rebote y paradoja como la energía renovable. Deja prendido el foco todo el día. Sí, entonces, efectivamente, también hay una cuestión ahí que no nos vamos a meter por cuestiones de tiempo, porque sería hablar todo un tema en especial, pero que es el análisis del ciclo de vida, lo cual es muy interesante también de pensar, porque a veces no es tan simple como blanco y negro, ¿no? En México se acaban de prohibir, en la Ciudad de México se acaban de prohibir las bolsas de plástico de un solo uso, lo cual es interesante pensar por qué está siendo sustituido. Y lo que en general deberíamos de pensar es que no consumamos nada de esto y que todo lo que se va a reciclar o que todo lo que se va a utilizar tenga muchas vidas, ¿no? Que esa vida sea muy prolongada, ¿no? Dependiendo de los recursos que necesitamos para hacerla, ¿no? Entonces, efectivamente, si dicen por ahí, bueno, las botellas de vidrio se pueden reciclar 2 o 3 veces,
lo importante es enfocarnos en entonces cuántas veces se está reciclando, ¿no? Y no solamente pensar en eso. Exigir, por ejemplo, en diferentes países existe una alianza entre diferentes refresqueras por el reciclaje de sus envases. Lo que podemos exigir entonces a las refresqueras es decir, entonces de esos envases, ¿cuántos realmente estás reciclando? Porque muchas veces es un porcentaje muy bajito. Entonces, esa es otra manera también de verlo. Pero todos estos análisis justo nos ayudan a empezar a tener este tipo de discusiones y empezar a tener este tipo de aproximaciones, cual es muy bueno. Ahora, y siguiendo ahí con la participación de ustedes, ¿qué podemos hacer después de mapear el sistema? Nosotros en el colectivo, lo que normalmente hacemos después de mapear el sistema es pensar en diferentes intervenciones y empezar por un proceso de diseño a partir de esas intervenciones. Pero me gustaría escuchar de ustedes qué ustedes podrían hacer después de ya identificar el sistema, después de ya identificar todos estos factores, actores, consecuencias, efectos que tienen que ver con el problema social complejo que ustedes quieren trabajar, ¿no? Entonces, comenten ahí. ¿Qué podemos hacer después de mapear el sistema? Buscar los puntos de apalancamiento. Muy bien. Esa es una muy buena. Identificar lo que se quiere modificar. Es otra de las opciones que nos están dando ahí. Y de ahí Samuel Prieto dice, y decidir cuál es el más barato o útil de implementar. Claudia nos comenta, identificar los mejores puntos para intervenir acorde a nuestras posibilidades y alcance, para no paralizar. Genial, sí. Entonces, también involucrar a los actores principales del problema. Buenísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Romy dice, también involucrar a los actores principales del problema. Muy padre sus respuestas. Me encanta escucharlas. Digo, no hay aquí cierto o malo. Es lo que nosotros queremos escuchar de lo que ustedes están haciendo después de mapear el sistema. Pero particularmente sí soy muy fan de que involucren a otros actores, porque entonces también estamos reflexionando que estos no pueden ser esfuerzos aislados, ¿no? Y hablando de puntos de apalancamiento, que es como mencionábamos al inicio, lugares del sistema en donde una intervención puede tener un efecto multiplicador o donde el menor esfuerzo puede generar el mayor tipo de resultado, efectivamente podemos identificar todos esos puntos, pero también esos puntos van a cambiar dependiendo de dónde estemos en el sistema, ¿no? Entonces es muy importante que consideremos siempre y cada vez que podamos traer más personas a la mesa para que podamos identificar estos temas y atacarlos juntos o hacer algo en conjunto. Hasta aquí hay algunas preguntas al respecto de tal vez estas herramientas para mapear el sistema, para identificar el sistema, un poco más al respecto de cambio sistémico. Hay algunos comentarios por ahí, preguntas, dudas. Vamos a dar unas referencias también de lecturas, algunos cursos que si ustedes están interesados en conocer mucho más sobre el tema, también están ahí
a disposición. Ahorita los vamos a poner en un momento más. Si no, ahorita regresamos. Si tienen más preguntas, si no, regresamos ahorita a la parte de preguntas. Ahora sí, ya que vimos entonces cómo se cambian los sistemas, cómo sucede el cambio social, podemos regresar un poco más al respecto de cómo consideramos que el diseño disruptivo puede ayudar a esto. Entonces, el diseño disruptivo, si se acuerdan, mencionaba que es este grande encuentro entre el pensamiento sistémico y el pensamiento de diseño. Entonces, el diseño disruptivo nos permite hacer estas intervenciones estratégicas que son apropiadas al contexto sistémico, por eso del lado del sistema, y que son a su vez deseables para las personas. Esto con el propósito de impulsar un cambio social más efectivo. Entonces, también, si pensamos cada vez más en términos de sistemas y cada vez somos más conscientes de que estamos involucrados y estamos en medio de un montón de sistemas que están entrelazados unos con otros, entendemos que todo lo que hacemos es una intervención. Y por tanto, que también todo lo que necesitamos, o que todos nosotros somos al final diseñadores. Que si entonces todo es una intervención, todos somos diseñadores. Entonces todos necesitamos tener esta mirada más sistémica y tener esta mirada también de diseño, de poder hacer estas intervenciones muy bien enfocadas para poder entonces tener una influencia más significativa en los problemas complejos que queremos encargarnos. Y para esto nosotros utilizamos o nos nutrimos de diferentes áreas de conocimiento. Una de ellas, como fue el caso de esta sesión, es la de complejidad y pensamiento sistémico. Otra que también nos ayuda mucho es entender cómo es que sucede la innovación social y cómo podemos evidentemente generarla y diseñarla. Y utilizar el lente del pensamiento de diseño, design thinking. Y otras también es la parte de ciencias de comportamiento y gamificación. Y ciencias del comportamiento nos ayuda a entender por qué tomamos las decisiones que tomamos y diseñar servicios y productos que entiendan mucho mejor esos caminos de esa toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, si queremos que las personas se orienten hacia ciertos comportamientos, por ejemplo, el comportamiento de vacunar a sus hijos en los primeros meses de vida, ¿no? Tenemos que entender un poco todas las decisiones que están involucradas para que esa persona pueda llegar a hacerlo de la manera más fácil posible. Y gamificación es cómo poder identificar elementos de juego para ambientes que no son de juego, para entonces buscar las motivaciones intrínsecas, ¿no? Lo que motiva a las personas a hacer las cosas, para que entonces puedan llegar a hacerlas. Entonces pueden ser elementos pequeños como un reconocimiento, una estrellita a la persona que entonces sí llevó a su hijo a vacunarse, la misma cartilla de vacunación pues va siendo así como un progreso de cuándo le toca al niño las siguientes vacunas, y esos pueden ser elementos de juego que pueden ayudar a que sus comportamientos se mantengan en el tiempo. Y ahora sí con las referencias. Recuerden que si tienen preguntas o dudas, las pueden hacer ahí por el chat. Vamos a colocar estas referencias aquí mismo en el chat para que todos ya las puedan copiar y guardar en sus computadores. El primer artículo es un artículo de Cristina Yoshida, que es cofundadora del colectivo de diseño disruptivo, sobre qué es diseño disruptivo. El segundo artículo es un artículo mío sobre la necesidad de pensamiento sistémico, y ahí exploramos un poquito más a profundidad de qué hablamos cuando hablamos de problemas complejos, ¿no?
¿Por qué el tráfico es un problema complejo? ¿Por qué el acceso a la salud es un problema complejo, ¿no? Y por último, y está en inglés, Tools of a Systems Thinker, de Leila Ajarlu, que ella es australiana, ella es la fundadora del On School of Disruptive Design, y ahí ella se clava mucho en poder dar las herramientas de, entonces, si te quieres meter como pensador sistémico, ¿qué es lo que necesitas cambiar? Entonces, pasar un poco, por ejemplo, del análisis, ¿no? Analizar las cosas, que analizar implica que todo lo separemos en cajitas, ¿no? Que todo pensemos que es como un reloj, que todo es un mecanismo, y que si arreglamos esa piecita del mecanismo, entonces todo se va a arreglar. A mejor pensar en síntesis, que es pensar, todo esto funciona junto. Yo no puedo sacar la pieza del reloj que está dañado, que es, por ejemplo, el sistema de procuración de justicia en México, y pensar que con arreglar el sistema de procuración de justicia en México, pues ya arreglé todo el problema de violencia contra las mujeres. Entonces, un poco, ella va dando esos ejemplos y da otros ejemplos de cuáles son esas herramientas que el pensador sistémico necesita para hacer su trabajo. Y otras herramientas que también, otros cursos que también vamos a compartir aquí en el chat, es la referencia de Plus Acumen, que ahora cambió de nombre y se va a llamar Acumen Academy, de Systems Practice. Es un curso en inglés. No sabemos si en el cambio que van a hacer en la currícula de Acumen Academy se mantenga o no, pero si no, si vuelve a salir, les recomiendo que lo tomen. Es un curso intensivo, pero muy bueno para ver todo el programa de Systems Practice. Y Ashoka ahora justo está teniendo un curso sobre cambio sistémico, que también está ahí. Y eso empezó hoy. Entonces, para todos los que quieren estar, pueden también ahí platicar y seguir colaborando. Nosotros hemos visto un poco, y lo que también hace el colectivo de diseño disruptivo tiene dos líneas. Una línea es la de capacitación y generación de conocimiento, y otra línea es la de facilitación y diseñar este tipo de iniciativas para que puedan, de esas iniciativas multi-actor y sistémicas, para que puedan generarse cambios sistémicos, lo que se llaman laboratorios sociales, ¿no? Son nuestras dos líneas, pero una de esas, que es la parte de la capacitación, nosotros hemos notado que a veces un curso presencial resuelve muchas más dudas, y las personas pueden de alguna manera ahí mismo solucionar todos los problemas que tienen, todas las dudas, llevarlo a la práctica, y pues sirve mucho para eso. Entonces nosotros tenemos un curso un bootcamp, que normalmente son 48 horas de inmersión en estas mentalidades, que normalmente hacemos en las ciudades en las que vamos trabajando. Ya lo hemos hecho en Bogotá, ya lo hemos hecho en Guadalajara una vez, en Ciudad de México 3 veces, en Río y en Lima y en Sao Paulo. Entonces, un poco también aprovechando esta llamada, estamos cerrando un poco la agenda de 2020 del colectivo de diseño disruptivo para el año, y si ustedes están dispuestos o quieren que hagamos un bootcamp en su ciudad o en su organización, lo podemos coorganizar. Normalmente la coorganización lleva la parte del lugar y la convocatoria o la difusión mayor hacia la comunidad. En grandes partes las responsabilidades. Nuestros principales aliados han sido el Impact Hub en Latinoamérica, y en los lugares en donde no hay Impact Hub ha sido Make Sense Perú, ha sido
grande ahí en Lima, también Libélula en Lima, y algunos otros aliados que también se han acercado y que nos hemos hecho a lo largo del camino. Materia, ¿no? También si no conocen Materia, para encontrar trabajos de impacto o postear sus trabajos de impacto. Es una gran plataforma. Entonces, está ahí la disposición. Si alguien quisiera hacer algo para este año, ¿no? Entonces estamos allí al pendiente. Este es mi correo de contacto. También les pusimos el correo de contacto del colectivo ahí en el chat. Si tienen más preguntas, también nos los pueden hacer llegar ahí. Si quisieran también ver otros temas, en estas clases abiertas las podemos hacer, nos pueden llegar ahí nos pueden hacer llegar ahí los comentarios. Si quisieran explorar algo más a profundidad también lo podemos hacer. Entonces, estamos esperando ahí todos sus comentarios, ideas, complots, quejas, para todo lo que quieran hacer. ¿Vale?